vuelve a la memoria lo que pasó en la ciudad de Santa Fe, donde ocurrió en forma mucho más importante el fenómeno, pero también hay miles de personas que también recuerdan la tarea que se llevó adelante aquí en la ciudad de Santo Tomé, ¿no? Yo hablando de la inundación del año 2003, la trágica inundación de la ciudad capital, que, bueno, aquellos que nos están escuchando y quizás son algo jóvenes, estamos hablando de una historia que lo tuvo como protagonista el río Salado alto, lluvia que venía y que importante, sobre todo del norte de la provincia, defensas que no se terminaron de cerrar en la zona del hipódromo de Santa Fe, lo que sería en ese momento era la zona norte. Hoy la zona norte se ha expandido muchísimo más, ¿no? En la ciudad capital, y el agua que entró en muchos barrios. Se estima que hubo aproximadamente unas 100.000 personas perjudicadas, digamos, por esta historia. Las imágenes, las fotos, los videos hablan por sí solos en todo esto, de lo que fue la inundación y lo que fue después, ¿no? Recuperar todo eso que se perdió por parte de tantas familias, ¿no? Y las huellas que quedan también. Bueno, en ese marco, lógicamente hubo tareas muy importantes. Yo decía el rol de Santo Tomé, donde no sufrió en forma tan importante el agua, la crecida del salado. Hubo, por supuesto, algunas situaciones de riesgo en algunos lugares de la ciudad. Sí pasó aquí en el 2007, donde también Santa Fe se ve afectado, pero el fenómeno que ahí fue de lluvia sí se sintió acá en Santo Tomé. Pero en el 2003 Santo Tomé tuvo un rol muy importante desde el punto de vista solidario, digamos, ¿no? Conteniendo a mucha gente de Santa Fe, en escuelas, en el cambio municipal, preparando. El año pasado acá, para esta fecha, hablamos con la gente de la cocina centralizada, de la agrupación de comedores escolares que tenía a su cargo la cocina centralizada. Bueno, cocinando miles de raciones de comida todos los días. De más está explicar lo que fueron aquellos días, porque me tocó vivirlo periodista en el canal local y fueron realmente un día muy, muy intensos, ¿no? De esos días que a cada uno en su tarea los marca, ¿no? Y está el tema del rescate, ¿no? De la tarea de salvar vidas, que también fue, lógicamente, una tarea importantísima. Lo tengo aquí conmigo a Javier Maillo. Con él charlamos muy seguido acá en el programa. Esta semana charlamos con él, el día lunes. Javier es guardavidas, es rescatista, policía retirado de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en aquel momento tuvo también una tarea muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitarme, y justamente gracias por invitarme en este día tan especial, digamos, y tan complejo a la vez. ¿Qué te tocó? ¿Qué fue la tarea que llevaste adelante en aquel momento? Mira, yo en ese momento me desempeñaba en las tropas de operaciones especiales de la policía de la provincia de Santa Fe, yo en las TOE, y estábamos en una custodia a un periodista en Barrio Siete Jefe, bueno, y de pronto cuando se empieza a gestar toda esta situación de la inundación, o sea, en realidad nadie estaba preparado, no teníamos nadie idea. Yo estaba de guardia, me llama un amigo a la noche, mejor dicho, a la noche del final del 28, principio del 29, que necesitaba llegar a la casa, no tenía colectivo, que la mamá había quedado aislada. Estamos hablando, ya era de noche y yo estaba arrancando la cosa. Yo lo llevo a mi amigo hasta de Barrio Escarafía, donde ya había agua en los barrios, zona norte, noroeste de Santa Fe, y bueno, me vuelvo a mi casa, me acuesto a dormir un rato y me levanto para ir a la guardia, entre las 6, y yo tenía la radio comercial, tenía la radio digamos, policial, y empecé a escuchar pedidos de desesperación, tanto en la radio comercial, la gente que le daban aire, y las frecuencias policiales que empezaban a saturarse de pedidos de auxilio y de policías que decían: hago abandono de servicio, me voy, mi familia me necesita, o se empezaron a apagar. Las comisarías, las dependencias de diferentes comisarías se empezaron a quedar sin comunicaciones. Ahí es donde yo tomo la decisión de dejar de cumplir mi función de policía, porque no estaba, en realidad en ese momento no estaba cuidando nada, y ya adopté la función de guardavidas.
rescatista. Así que bueno, me llego hasta mi casa, me equipo, me voy a donde era el eje, digamos, el centro de ese problema, de esa situación tan grave que era Iturraspe y Perón en ese momento. Ajá. Estamos hablando de la mañana del 29 de abril. Del 29 de abril. Bueno, yo llego, era un pandemonio, era un caos, porque había autos que se cruzaban con lancha, gente que iba hacia el lado del río, que desesperada porque no sabían nada de su familia, gente que salía, toda mojada, desesperada, llorando. Bueno, y... Iturraspe y Perón, ese lugar no estaba inundado. No, todavía no. En realidad sí, estaba inundado ya. O sea, lo pongo como punta de referencia. Unas cuadras más hacia el lado este, ahí es donde ya estaba el agua, donde estaba este despliegue, digamos, tan grande de gente que quería entrar, que quería salir, que quería ayudar, porque también hay que hablar de la solidaridad. O sea, a ver, yo estoy en este momento contando mi experiencia como rescatista y como guardavidas, pero también hubo demostraciones de solidaridad que había, por ejemplo, gente con sus lanchas particulares que iba y la ponía a disposición, o sea, y me acuerdo que cuando llegó, lo primero que busqué a alguien a cargo, alguien para consultar, a ver qué hacer, o sea, Claro. ponerme a disposición. Bueno, lo único, o sea, había una funcionaria, creo que era municipal, que estaba repartiendo ticket de carga de combustible para las lanchas, porque era un ir y venir de lanchas por todos lados, o sea... Lanchas particulares. Particulares, no, hasta ese momento, en ese momento los mecanismos del Estado, los engranajes, digamos, que mueven los mecanismos del Estado, no se estaban moviendo, o sea, eso era todo particular. Era agrupaciones de scout, era gente, o gente común, o sea, que tenía una piragua, y vos lo veías que entraban y salían con personas, o sea, y muchas lanchas particulares, eso es lo llamativo, de gente, familias, inclusive iban en lancha a hacer rescates, o sea, muy loco era. Y bueno, yo empiezo a trabajar en una de las lanchas de una familia, donde yo lo que estábamos haciendo era ir y tratar de buscar a la gente que había quedado atrapada en los techos, porque ya el agua había tapado todo, y rescatar a las personas que estaban atrapadas en el interior de los domicilios. Bueno, ahí empezamos a hacer muchos viajes. En un momento, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy vívido y muy fuerte, que es el acceso a Santa Fe, el acceso que por circunvalación sería. Hay un destacamento policial ahora, no sé si lo ubicaste, o si lo ves, o sea, la gente lo ve. Bueno, ese lugar, ahí yo estaba con la lancha, y del otro lado a una persona lo había arrastrado a la corriente, en realidad lo había arrastrado desde la margen norte hacia la margen sur, digamos, de la autopista. La persona se había agarrado de unos árboles que están todavía, están en unas ramas, y estaba pidiendo desesperado auxilio. Nosotros, cuando quisimos acercarnos a la lancha, no pudimos porque chocamos con el guarrite. Bueno, ahí yo me meto entro al agua y voy con corriente hasta donde está la persona, y bueno, ahí lo puedo aferrar, lo empiezo a remolcar, luchando contra la corriente de costado, hasta que vino otra lancha y nos pudo izar a los dos. Y o sea, ese fue uno de las situaciones. El agua que venía de norte a sur. El agua venía de norte a sur. El agua venía... a ver, el tema fue así. No, porque el Salado ahí pasa... sí, pero... hacia el oeste de la autopista. Claro, pero el problema fue, en realidad... El hipódromo. Claro. Y el agua, a medida que iba bajando hacia los diferentes barrios, iba acelerándose por la pendiente natural que tiene la ciudad. O sea, nosotros, Santa Fe, es tipo un pozo, que estamos rodeados por defensas que estaban hechas para protegernos de las inundaciones del Paraná. Esta, como fue una inundación extraordinaria, y aparte nunca nadie tuvo el criterio, pero no hablamos del criterio de la gestión política, por ejemplo, esa. Porque el problema grave, el primer problema que tuvo la inundación fue, bueno, primero el caudal de agua extraordinario que tuvo, y segundo, que no había mucha luz entre los extremos del puente de la circunvalación. De la autopista, perdón. Que hizo como barrera de contención, y eso hizo crecer el nivel del agua del otro lado, que bueno, que eso fue lo que, precipitó, digamos, la inundación. El tema es que adentro, donde yo te estoy contando, el agua corría de norte a sur, iba buscando su cauce natural, y bueno, es ahí que trabajé en ese lugar hasta media mañana, casi el mediodía, donde ya empezaron a pedir auxilio, y se empezó había un poquito más de orden, habían aparecido los bomberos, había aparecido algunas entidades desperdigadas, y ya se empezó a escuchar que estaba el problema grave, estaba ya lo que era Barrio Roma.
Ujú. porque el agua iba pasando y se iba acumulando en las vías del ferrocarril. Entonces, que hacían como dique, entonces se acumulaba en un lugar y cuando pasaban con mucha más fuerza para el otro lado. Y eso era lo que iba cada vez generando más daño y más peligro. O sea, bueno, ahí cuando me acerco, llego hasta la parte de Barrio Roma, tuve la oportunidad de ponerme a disposición de la gente del ejército que ya estaba trabajando, ya había empezado, se había movilizado acá batallón de anfibios e ingenieros, y yo me pongo a disposición del que estaba a cargo y empezamos con la evacuación del hospital de niños. Ujú. También otro recuerdo que es muy fuerte que tengo de ese momento fue estar yo estaba en lo que es la puerta de acceso, una de las puertas laterales de acceso, se estaba haciendo efectiva la evacuación y vos para que te des una idea y la gente se dé una idea, la mitad de la puerta estaba bloqueada con bolsas de arena, porque justamente era la única forma de contener el agua. Claro. O sea, pero ya cuando el agua empezó a pasar para el interior del Subir ese hospital, nivel. subirse de nivel y tornar una situación cada vez más peligrosa, se hizo la evacuación. Y yo me acuerdo que estaba parado en el medio de esa bolsa de arena, haciendo pasamanos con bebés, con hijos, con chiquitos de, Ujú. de- de pocos años que estaban con las vías o que estaban con algún aparato. Las mamás, y era una fila larga de madres esperando su turno para embarcar con sus hijos, y adentro todas las luces tintineando. Fue muy, muy, muy fantasmal. Y aparte, estas mamás con esos nenes salían a la lluvia, porque en ese momento seguía la lluvia, no había cesado. Eh, y de ahí, cuando una vez que se termina la evacuación, que ya, bueno, la situación ahí era crítica porque el agua había subido muy de golpe, muchísimo más que en lo que era en zona norte. En zona norte fue más progresivo, ahí ya empezó a arrasar. Eh, Tuve la oportunidad de ya cayendo la noche, ya entrada la tarde, cayendo la noche, de estar con uno de los anfibios del ejército, uno de los vehículos anfibios, que son esos como barcos con ruedas gigantes, Sí, sí. bueno, para que la gente lo entienda. Entonces yo iba como rescatista, entonces nosotros navegábamos por las calles de Barrio Roma, o sea, es muy loco decirlo, Sí. y a mí me pasa que cuando yo voy a Barrio Roma por ahí, yo, o sea, voy pensando, digo, pensar que acá, Anduvimos arriba del agua, sí. claro, ¿entendés? O sea, y era profundo. Y, y bueno, íbamos en una de las situaciones más complicadas, porque a mí lo que me tocó es hacer los rescates de las personas que habían quedado atrapadas en los pasillos internos, en las casas de pasillos internos y dentro de casas, de viviendas. Entonces, cuando se escuchaban gritos o cuando había alguna señal o cuando se presumía que había, por dichos de vecinos, que había gente atrapada, yo lo que hacía era entraba al agua, nadaba como podía, llegaba hasta el lugar del acceso que encontrara y trataba de violentar las puertas, porque ya las ventanas estaban, la mayoría, cubiertas por el agua. O sea, para que vos te des una idea, el nivel de altura que tenía en ese lugar. Entonces, en una de las casas en particular, nos habían dicho que por la zona había una familia, y escuchamos gritos. Yo entro al agua, llego hasta la puerta, violento el marco superior de la puerta, o sea, para poder acceder. O sea, yo estaba flotando arriba de la puerta Claro, prácticamente. claro. Ingreso a la casa y había quedado un espacio de aire entre el marco de la puerta al techo. Eso era todo lo que había, digamos, con aire y fuera de estar tapado por agua. Yo me meto a la casa, voy con una linterna alumbrándome, no se veía nada, corriendo muebles, porque había, bueno, imagínate todo lo que hay en una casa común, o sea, heladeras, armarios, mesas, silla, todo flotando, o sea, en un agua que no era agua, era una cosa aceitosa, y de pronto voy siguiendo el sonido de los gritos, paso para otra habitación que estaba sumergida en la puerta, o sea, tuve que pasar por debajo, y cuando llego, lo que veo es como una escalera, un techo con una altura un poquito más alto del agua, digamos, al techo, y una escalera que habían bloqueado. Se nota que no siguió la construcción, ¿viste? Hasta quedó bloqueada, y veo un bulto en la parte más alta de ese lugar. Cuando me acerco, desesperado me empiezan a pedir auxilio, un chico y una chica, una pareja. Cuando yo estoy cerca, la chica se da vuelta y me dice, por favor, salvalo, y me da un paquete, una cosa. Cuando me da la cosa esa, o sea, quiero entender de qué era, y era un bebé.
recién nacido. O sea, no tenía mucho tiempo, no sé calcularlo, pero semanas, o sea, habrá tenido o menos. Y bueno, yo creo que fue la carga más pesada que tuve que soportar en mi vida, porque yo tenía que, con un bebé en la mano, eh, volver y salir. O sea, imagínate que yo lo venía. ¿El agua? No, pero aparte, para pasar buscar la salida, tenía que taparle la boca y sumergirlo debajo del agua. Imagínate la desesperación de esa mamá que le entregó a un completo desconocido, eh, que le llevaba al hijo en esas condiciones. Vos imaginate que, ¿Ese bebé a dónde iba? bueno, ahí voy saliendo, o sea, como te digo, voy pasando las diferentes puertas, hasta que llego a la puerta principal, digamos, por donde yo había entrado. Ahí ya la situación era bastante compleja, porque vos imaginate que el anfibio no podía frenarse, tenía que estar en marcha en contra de la corriente, para que vos te grafiques la fuerza que tenía la corriente. Es como si te imaginas el caudal del río Salado ahora, pero en una calle de una ciudad de Santa Fe, ¿me entendés? O sea, y bueno, cuando yo salgo, lo único que podía hacer era tratar de acercarme lo más posible al anfibio, o sea, peleando contra la corriente, porque sinceramente, o sea, no, es muy difícil graficarlo, Sí, 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 sí. porque, Ponerlo en palabras, ¿no? claro, porque lo que nosotros vemos en las imágenes que están es el momento que ya estaba por lo general el agua arriba. Y los lugares, por ejemplo, donde llegaron las cámaras al principio, que no eran lugares donde el agua estaba pegando fuerte, porque lo fuerte que estoy contando fue la noche. O sea, con todo lo que implica eso. Sí. Y salgo de la casa, me arrastra la corriente. Cuando voy llegando al anfibio, me doy cuenta que no voy a llegar a treparme. Les tiro el brazo había un policía también arriba del anfibio del ejército. Eh, Cuando lo tengo más o menos cerca, fue como tirar una pelota de básquet, pero era un bebé. Imagínate, para que vos entiendas la situación. A mí la corriente me arrastra, me engancha la rueda del anfibio, me tira para atrás. Bueno, después tuve que nadar y venirme o sea, en contracorriente, agarrándome de las rejas de los vecinos para poder llegar de nuevo Sí, a la sí. casa y poder buscar a la mamá y al papá. O sea, primero la traje a la chica, que tiene una cesárea de poco tiempo, que estaba muy dolorida, porque cada vez que la tenía que sumergir o cada vez que yo la remolcaba, le generaba dolor. Y bueno, y al papá, que también estaba pobre, en shock y en pánico. O sea, porque es una situación totalmente ¿Te encontraste con tremenda. ellos de nuevo, No, no, Javier? siempre me pregunto Eso que Barrio Roma, dijiste, ¿no? Barrio Roma. O sea, vos sabés que algo que no puedo acordarme en este momento es, no es que no puedo acordarme. En ese momento los carteles de calle estaban Sí, las inundados, calles eran todas iguales. ya estaba todo bajo agua. Claro, claro. No, yo trato de reconocer lugares. Yo, por ejemplo, tengo imágenes de ir con el anfibio navegando y que la ola que provocaba el anfibio iba tumbando los tapiales perimetrales, ¿viste? Por ejemplo, Claro. de los frentes de las casas. O sea, por ahí fue todo muy raro. Por ahí pasarle por arriba de un auto estacionado que había quedado abajo, pasarle por arriba. O sea, y bueno, los pedidos de auxilio de la gente, los gritos de los animales, porque había muchos animales, o sea, de toda clase, porque vos pasaba un chancho, pasaba una vaca, caballos, o sea, era personas, o sea, nosotros estábamos enfocados en las personas, pero uno no dejaba de ver esa situación tan loca, tan rara. Javier, bueno, son cosas que lógicamente te han marcado, digamos, ¿no? Pero alguien que se enfrenta, digo, que abraza una profesión como el guardavida, el recatista, entiende que va a vivir momentos de tensión, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto es algo que por suerte no ocurre siempre Gracias a Dios. y que, bueno, que te han hecho vivir historias Claro, pero aparte, muy, muy grosas, pero ¿no? es que aparte nadie lo esperaba. O sea, fue una cosa que fue tan repentino. O sea, por más que haya habido, viste que se dice en la investigación que había información, bueno, o sea, nadie sabía nada. Cuando empezó todo, no había las herramientas del Estado para poder combatir, o sea, para poder enfrentar una Prevenir. situación de esta, o prevenir o enfrentarla. Sí, No se habían activado. O sea, fue como te digo, fue toda una improvisación sobre la marcha, seguro. hasta que por ahí, por ejemplo, lo único que pusieron orden fue el ejército cuando llegó, que tienen su orden. Pero por ejemplo, cuando el ejército repliega, a eso de las 11 de la noche, 11:30 más o menos de la noche, el ejército repliega. Ahí yo
dejo de trabajar con el ejército y ya me voy a trabajar a lo que fue, me acercaron, me acuerdo, hasta el sur, que era transitable todavía, y ahí me pongo a disposición de la gente de prefectura, que la gente de prefectura sí estaba trabajando, seguía trabajando, con ellos trabajé toda la noche, en lo que es Barrio Chalet. Para que vos te des una idea, lo que era el acceso a la cancha Colón, que era una imagen dantesca, porque el agua llegaba, eran todos... hoy pasás por la cancha Colón, vas a ver que del lado de enfrente de la cancha hay locales comerciales. Ujú. Bueno, imagínate esos locales Jotapazo. comerciales. Esos locales comerciales con el agua a la mitad, las luces prendidas, porque no se había cortado el suministro eléctrico, o sea que todas las luces de alumbrado público y de las domiciliarias estaban prendidas. La gran corriente de agua, porque caía ahí en ese sector, era como un río de Córdoba, por el caudal que traía y la fuerza, porque es la parte más baja. Y se había roto un caño de gas natural en el medio de la rotonda esa de frente a la cancha Colón. Ahí se había roto un caño de gas natural y había un geyser de gas, o sea, con agua, que tenía más o menos 15 metros de altura, habrá tenido, que le daba todo un panorama. Espectacular. Tristemente espectacular. Tristemente, yo lamento no haber tenido en esa época una cámara, una GoPro, o sea, o una Claro. cámara para registrarlo, porque la verdad que las cosas que se veían, la cancha Colón se había transformado en un embudo, donde el agua pegaba y entraba, que hay fotos de cómo quedó todo roto, y la calle paralela, al costado de la cancha Colón, que no recuerdo nunca el nombre, Pietranera. ¿De mm, atrás? la pegada de la cancha Colón, al ¿San costado. Lorenzo? Espero que sí, no me acuerdo. No, Freire me parece que es. La que baja para el Centenario, para el Fonavi Centenario. Sí, sí, Freire. Bueno, esa, si vos la miras de arriba, vas a ver que tiene pendiente hacia abajo. Sí, sí, sí. El agua bajaba con una velocidad y una Claro, fuerza. claro, lógicamente. Y bueno, ahí me pasó una situación bastante trágica en el Barrio Chalet, que fuimos con una embarcación de prefectura, bajamos a lo que es Barrio Chalet y había quedado gente aislada sobre un techo, arriba de un jardín de infantes. Bueno, llegamos ahí, creo que era un jardín de infantes. Llegamos ahí y empezamos a transbordar la gente del techo a la embarcación. Y atrás, en el grupo, había un viejito. Y bueno, estábamos pasando la gente y en un momento, cuando vuelvo a mirar, el viejito no estaba más. Y empiezo a buscar, no lo encuentro, no lo veía nada en el agua, no veía. Bueno, ese señor, esa persona, fue una de las que falleció. Ujú. O sea, yo no entiendo si esa persona se descompuso, quizás del miedo, o se Cayó cayó. el agua. Ujú. Pero no pudimos en ese momento hacer nada para rescatarlo. Así que imagínate la situación lúgubre de la gente llorando, la gente pidiendo por la persona que faltaba, y uno o sea, con la impotencia de muchas veces no poder hacer nada. Eh, bueno, ese fue todo lo que fue el día 29, Todo eso me está hablando fue el 29, y el 30. el 30. Y el 30, Claro. sí, ya madrugada del 30 estamos hablando. O sea, no fueron. Yo ahí estuve hasta más o menos. Sí, más de 24 horas estuve en labor. Abocado a eso. Sí. Ya entrado el día, en un punto yo me tuve que ir porque no tenía fuerza para nada. Ya me había transformado en un estorbo porque primero que tenía. O sea, no paraba de temblar del frío, no había comido, no había tomado. O sea, sí, agua de río tomé. Sí, ¿me estabas. entendés? Y estaba la última de las fuerzas. Yo, pero esto no lo cuento, no es que para Vanagloriarte. o sea, pero como yo, hubo muchas personas que estuvieron trabajando de la misma forma. Hubo mucha gente que hizo esfuerzos gigantes por ayudar. Como te digo, gente preparada y gente que no. Gente que se metía con una embarcación precaria a tratar de salvar gente. Eh, eh, Vi o sea, grandezas de personas y las peores miserias también, porque en una de las situaciones más locas, que yo le digo locas porque fue algo loco, que pasó en la zona de Torraspe y Perón, habíamos entrado con la embarcación a sacar gente y había un grupo de personas arriba de un techo haciéndonos señas, o sea, habrán sido 3 personas arriba del techo. Cuando nos acercamos a rescatarlos, era gente que había ido con su embarcación particular, fueron a atender un llamado, un pedido de auxilio y fueron asaltados por las personas que estaban arriba del techo y le sacaron la lancha. ¿Entendés? O sea, ese tipo de cosas son las que se vivieron
en ese momento. También había gente, por ejemplo, que se había trincheado arriba de los techos que no quería que nadie se acerque. Estoy hablando el primer momento, antes de que el agua se calme. Porque había una paranoia, Seguridad, de no dejar los animales también. pero aparte no se sabía qué estaba pasando, o sea, y tampoco se sabía la magnitud. ¿Te tocó esto de que hay gente que no quería ser rescatada? Sí, 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 había gente que no quería ser casada, o sea, me pasó de tener que, por la fuerza, sacar a una persona de un lugar, ¿me entendés? O sea, porque aparte yo por ejemplo, yo estaba en modo, no podía, no me acordaba dónde vivían mis amigos. No me acordaba, o sea, no pensaba en mi familia, o sea, porque o sea, yo quedé bloqueado automáticamente y me puse a hacer algo. O sea, después me lo replanteé y dije, yo no puede ser que. O sea, yo sabía que mi familia iba a estar bien, creía, pero en un principio el pánico fue tal, por ejemplo, que yo en esa época estaba en pareja con la mamá de mi hija y ella se fue a refugiar al edificio de donde vivía la madre porque, o sea, creían que el agua iba a llegar Va a al llegar. centro. Estamos hablando del centro de Santa Fe. Sí, sí. Que inclusive, bueno, el agua llegó hasta hasta la sede de Cruz Roja Argentina, ahí en Juan de Garay casi, sí, en calle Juan de Garay casi, Donde hay y Corrientes. Corrientes, o sea, el agua estaba hasta ahí. No, Cruz Roja se llama la calle. Claro, Cruz Roja Argentina, tenés razón, Cruz Argentina y y Juan Juan de de Garay. Garay. Bueno, el agua llegó hasta ahí, o sea, entonces fue una incertidumbre tal que la gente no sabía, no había tanta información, lo único que había eran radios comerciales que por ahí no llegaban o sea, cumplieron un rol, digamos, para el cual no estaban preparados, porque tuvieron que empezar a mandar, a tratar de canalizar los servicios también de emergencias, porque colapsó de tal forma todo, que vos, para que te des una idea, la mayoría de los policías viven en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. En un punto, Santa Fe no tenía policías, porque los policías estaban todos inundados, ¿entendés? O sea, te estoy hablando de los servicios de emergencia, básicos, primordiales. Ya cuando en un punto también la jefatura dejó de operar, que se tuvo que trasladar, cuando la vieja jefatura, que es la jefatura actual, cuando llegó el agua ahí, se tuvo que evacuar una jefatura de policía. Yo una de las últimas comunicaciones que escuché por radio, cuando estaba antes de entrar a trabajar, era los personal policial pidiendo apoyo porque no sabían qué hacer con los detenidos. ¿Entendés? Que le estaba entrando agua y tenían los detenidos ahí, no sabían qué hacer, si liberarlos, si no. O sea, por eso digo, fue una situación tan grave, no sé, es muy difícil graficar. Quiero encontrar las palabras, viste, adecuadas, porque fueron muchas No, lo que cosas pasa es todas que juntas. son situaciones, como decís, que nadie se espera vivir, ni siquiera vos que te has preparado para el rescate y un rescate de esas características, ¿no? De una Aparte, inundación. claro, aparte la duración del tiempo, porque fue, o sea, no es que fue un hecho puntual, o sea, Claro, eran cosas que se iban desarrollando durante muchos días. y aparte sí, pero aparte cuando te digo del 29 en Ajá. particular, que fue lo más agresivo, digamos, donde eh, era, había un barrio que estaba bien y al ratito el barrio se inundó, o sea, que es lo que pasó como te digo, Barrio Roma, con Chalé, con Sí, 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 Centenario, sí, sí. todo lo que Sí, es todo Barrio Sur. fue todo muy rápido, ¿no? No, fue rápido y aparte demasiado, digamos, violento porque no daba tiempo a nada. Es más, hay un ejemplo, hay un chico de acá de Santo Tomé también, el Pipi Ortega, me acuerdo, que estaba trabajando con la Cruz Roja Argentina y nos encontramos en el Hospital de Niños, o sea, en la zona del Hospital de Niños. Yo hablo del Hospital de Niños como punto geográfico, en la zona. Y en un momento lo pierdo de vista y se fue, ¿entendés? Y después me entero que, claro, él tenía la familia en el Centenario y ya estaban entrando el agua para allá. Entonces, esa era la situación. Muchas veces el rescatista se transformaba en víctima también de lo que estaba ocurriendo. ¿Me entendés? Porque estaban los padres, habían quedado atrapados, porque lo que sea, ¿entendés? O sea, por eso esto fue. Acá no se, por ahí no se interpreta la magnitud. Santo Tomé no lo vivimos, por ejemplo, por suerte. Casi en el 93 tuvimos una situación también, 92, 93, Sí, sí. que tuvimos una situación así que podía llegar a haber ocurrido, que casi desborda el Salado en la defensa de acá de la costanera, de la playa, que tuve la oportunidad también de estar con el Liceo de Navegación Fluvial, poniendo bolsas ahí con todos los vecinos, con todo el mundo, ahí fue todo el mundo a ayudar. Sí, sí. Bueno, Javier, la verdad que una historia
interesantísima, ¿no? Que te ha marcado, sin lugar a dudas. Me ha marcado personalmente, me ha Ujú. marcado, digamos, emocionalmente, porque hay cosas que, por ejemplo, yo ahora las cuento y me afectan. Sí. También me ha marcado profesionalmente, porque a mí esto por ejemplo, una de las cosas que, como te digo, no lo cuento para vanagloriarme ni nada, pero que a raíz de mis acciones, por diferentes testigos, me nominaron para el Premio Joven Sobresaliente de la provincia de Santa Fe, Ujú. el cual se me otorgó el Premio Joven Sobresaliente de la provincia de Santa Fe por tareas humanitarias, Por lo hecho en la inundación. por lo hecho en la inundación del 2003. Que la verdad que también es un mimo al corazón, pero a su vez me causa un poco de- no sé cómo explicarlo, porque se lo tendría que haber, o sea, otorgado a todos los que participaron, ¿entendés? Yo lo Claro, tomo claro, como que, bueno, a mí se me dio en representación de todos los que realmente claro. estuvieron esforzándose por los demás Seguro. y de las víctimas en realidad. Gracias por haber venido, Javier, Gracias a vos, y Gabo. por contar estas historias. Y vuelvo a decir lo que decía al comienzo cuando lo presentaba Javier. Javier contaba, bueno, lo que vivió en la ciudad de Santa Fe, donde, bueno, entró el agua literalmente. Y como siempre hacemos, o como siempre hago cuando hablamos de este tema, destacar lo que hizo, ¿no? Santo Tomé, digo, esto en términos generales, su comunidad, sus autoridades de entonces, las asociaciones intermedias de la ciudad, todas o casi todas estuvieron trabajando codo a codo porque, bueno, había que recibir, ¿no? La gente que venía evacuada de la ciudad de Santa Fe, familiares, digamos, de vecinos de la ciudad que venían a sus casas, pero no todos tenían la posibilidad de ser contenidos. Muchos que se quedaron viviendo en Santo Tomé también, ¿no? A partir de aquello. Un capítulo aparte, por supuesto, lo que pasó aquí en la ciudad. Vamos a la pausa, ya estamos.